¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen la demora, cuestiones técnicas una vez más, pero bueno, acá estamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo vienen? Mientras esperamos que se sumen todos, si quieren ir contando, que nos queda poquito. ¿Ya la tienen cocinada? Nazarena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nadie dice que sí. ¡Ay! ¿Cómo van? ¿Por lo menos han leído las lecturas? ¿Les resulta? Sí, y ¿Van los videos teniendo? también. ¿Cómo, Micaela? Que los videos también, me reayudan, que están subidos al campus de cada unidad. Totalmente. Totalmente. Ah, perdón. Bueno, disculpen. Sí, Vale. los videos ayudan un montón. Ayudan un montón, esa era un poco la idea. Reforzar, no se olviden de las lecturas, ¿sí? Lo fundamental era que lean las lecturas, porque precisamente a lo que se apela es a la comprensión lectora que se hace y el análisis que hacen de las lecturas obligatorias que se le fueron dando, ¿sí? Lo de hoy, ahora en cualquier momento se suma Francisco para arrancar. La idea de hoy era, como se les puso la semana pasada, se les avisó una clase de repaso, e inclusive creo que se les comentó también la posibilidad de que ustedes nos fueran enviando las consultas por el chat, que es el que Francisco está conectado también, para que fuéramos teniendo una idea. Como ¿Puedo les dije, hacer una consulta antes de olvidarme la pregunta? En las corrientes historiográficas, viste que hay 4. ¿Es necesario acordarse cada representante de cada corriente? A ver, generalmente, en realidad, el punto de vista de la necesidad de acordarse o no del representante pasa porque a lo mejor una pregunta puede ser, compare la opinión de tal autor o tal representante de esta corriente con esta otra. Entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos de por dónde pasa exactamente, ¿sí? Si no, es como que les va a resultar difícil a lo mejor hacer la referencia. Gracias. No, de nada. Como les decía del planteo que teníamos pensado para esta clase de repaso, era obviamente que ustedes nos fueran comentando las preguntas y tratar de ir analizando la respuesta entre todos, ¿no es cierto? Porque si es una clase de repaso, se supone que para esta instancia, y sobre todo que el parcial es ya para el fin de semana, más o menos la idea la tienen que tener. Entonces, y si no, vamos a la lectura obligatoria y a partir de ahí empezamos a desandar el camino, ¿les parece? Como yo les decía, yo no estoy en el chat, no sé si alguno por WhatsApp ha planteado ya alguna pregunta, si la quieren ir anticipando o algo, como para que, bueno, empecemos. Si quieren, la idea también sería una cuestión de seguir un orden dentro de las unidades, arrancar desde la unidad 1 hasta ahora. Si ustedes ven que al comienzo no les ha revestido mayor complicación, lo vamos tirando y lo vamos organizando sucesivamente con las unidades que siguen. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Vieron que, bueno, como se les dijo a los que están todos presentes, el parcial es presencial, vamos a ir todos a la facultad. No sé si ya han tenido posibilidad de ir con alguna otra materia, obviamente les va a cambiar totalmente el panorama que tienen,
No les puedo llegar a decir ni siquiera cómo va a estar planteado el parcial, porque siempre son, como les dije, preguntas sobre los temas principales que nosotros les hemos hecho hincapié, y lo que sería... Ay, no llegué a ver. Lo principal de los pueblos mesopotámicos. Comenta acá, sí, esperen un segundo que me está... Listo. Bueno, recién preguntaba Julieta, ¿cuál era el tema principal de los pueblos mesopotámicos? A ver, ¿quién se anima a empezar a comentar el punto principal de los pueblos mesopotámicos? A ver, Karina, por supuesto. Si mal no creo, empieza por el Código de Hammurabi, que es una de las primeras leyes que se dejan escritas o Bien. traducidas, y después pasaríamos a lo que es la Biblia, lo que sería el pueblo hebreo con el tema de la Biblia y Moisés, y bueno, y después ya llega lo que es a la organización de Grecia con la polis y todo lo demás. Bien, abarcó un poco más del tema de los mesopotamios, pero obviamente estamos refiriéndonos a lo que sería la unidad número 2, ¿sí? El punto principal que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál viene a ser la evolución institucional y cuál era el planteo y la organización que tenían esos pueblos en ese entonces, ¿sí? A ver, vos mencionaste, Karina, el Código de Hammurabi. ¿Por qué es importante el Código de Hammurabi? Bien, ahora bueno, más adelante. Ahí, Sí. En el Código de Hammurabi habla de que el rey, en este caso Hammurabi, es elegido por Dios y a él Dios le concede todos los poderes para gobernar a su pueblo. Sí. A través de ese Dios... Lo que está diciendo Karina entonces viene a ser cómo era la organización política en aquel entonces, totalmente imbuida de una religiosidad extrema, ¿no es cierto? Ah, Lucía levantó la mano, sí, si querés agregar algo. También el Código de Hammurabi lo que hacía era controlaba todos los aspectos de la vida de la población. Estaba incluida la mala praxis, los negocios, la compraventa. Había un montón de cuestiones que abarcaba el Código de Hammurabi para organizar la vida y las cuestiones jurídicas de la población. Exactamente. Como dijo Candela, fue creado para unificar los pueblos, para aplicar un criterio más uniforme en toda la zona del reinado. Ahora, un punto que tienen que tener en cuenta, sí, es que se les suelen, por ejemplo, pedir algún ejemplo de cómo era la legislación que establecía el Código de Hammurabi, ¿sí? Los ejemplos sobre la base de los artículos que están puestos y que ustedes lo tienen en la lectura obligatoria que se les dio. No se les pide de memoria, sino que tengan una idea de qué punto trata. Si hablamos de derecho de familia, se les va a preguntar para que ustedes tengan una idea cómo estaba regulada el derecho de familia desde el punto de vista del Código de Hammurabi. El tema del matrimonio, ¿sí? A ver si alguno quiere darme algún ejemplo o si quieren que vayamos al código para analizarlo. Calculo que en algún punto lo deben haber visto. Bien. Sigan mandando las preguntas que a medida que pasemos al tema lo vamos a ir viendo. ¿Alguien se acuerda y tiene una idea? Como dijo Lucía recién hace un rato, regulaba varias cuestiones, incluyendo el tema hasta de la mala praxis, el derecho sucesorio, quiénes eran los que heredaban y quiénes no. Yo de divorcio de familia tengo que había divorcio, adopción y disposición de los hijos, que estaba regulado esas tres cosas. Bien, pero si se les pide un ejemplo, se les pide a lo mejor un poco más de precisión en algún punto, ¿sí? Por ejemplo, el tema del matrimonio debía realizarse por medio de... Bien, como dice Elizabeth, pero ¿qué más? El tema de la necesidad de la dote, ¿sí?
¿Quieren que vayamos a la lectura obligatoria y leamos algunos ejemplos? A ver ustedes si me pueden a partir de allí. Profe, Dime, Natalia. como en el artículo 148 y 49 que habla del matrimonio y la convivencia con otras mujeres, el hombre podía tener otras mujeres en convivencia, pero siempre la primer esposa, digamos, iba a ser la titular, digamos, ¿no? Bien. Bien, por ejemplo, exacto. ¿Alguien quiere leer alguno más? Necesidad de conocer los ejemplos, no por una cuestión que queremos que se sepa en el Código de Hammurabi, sino por una cuestión que para que vean ustedes cómo estaba reglamentado, ¿sí? Cada una de las cuestiones. Porque si ustedes me dicen, reglamentaba el derecho de familia... Yo no sé si tengo bien, pero dice que los hijos de los esclavos iban a poder ser nobles, o está mal algo, me parece que no sé si me olvidé anotar algo más. No, eso evidentemente está mal, no sé de dónde lo habrás... ¿Qué interpretación habrás llegado a hacer? Pero sí que el esclavo, la ley que se aplicaba al noble no era la misma que se le aplicaba al esclavo. A ver, amplíalo. Sería, esperad. Que se graduaba la sanción, depende de quién cometiera la infracción. Si era un noble, eso sí. Era uno, y si era un esclavo, era otra sanción, con más o menos grado de incidencia. Bien. Después, ¿qué más? Desde el punto de vista del derecho penal, ¿por qué se acuerdan del Código de Hammurabi? ¿Qué era Por la ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente. Bien. Si alguien mataba, debía de pagar también una pena con pena, sería la pena de muerte, ¿verdad? Bien. Entonces, sí, se les pide que se les explique la ley del talión, ¿qué alcance le darían con otras palabras, como dijo Karina? ¿Qué significa? Para mí era que facultaba a la persona a la que se le había cometido, ponerle, a la persona que le mataban, ponerle a un familiar, tenía el derecho legítimo de devolverle a la persona agresora aquel mal que se le había provocado. Era como una cuestión de legitimidad de igualar los cometer bienes jurídicos derecho. protegidos sería. Exactamente. ¿Sí? Van entendiendo cómo sería más o menos la dinámica de lo que va a ocurrir entonces en el parcial. Como les dije, desde el punto de vista de Hammurabi, tienen que tener en cuenta la base de la legislación, por qué era importante Hammurabi, cuál era el principio de la base. La pena era proporcional al daño que se causaba, exactamente, exacto, tal cual. ¿Sí? Igualar los bienes jurídicos, ¿sí? Sería en definitiva lo que establece Hammurabi con ejemplos. Por lo Está menos también sepan. lo de la Sería. mispractice, es lo de Bien, arquitecto. perdón, sí, eso lo comentaron hoy. Decinos a ver si te acordás algún ejemplo que esté establecido la mala praxis. Cuando un médico se encarga de curar a tal ciudadano, bueno, persona, ¿no? De la tribu, y falla, se le puede asesinar también, o puede recibir un castigo. Bien, bien. En definitiva, sí, y hay varios ejemplos también, inclusive desde el punto de vista de la construcción, Claro, los con arquitectos. respecto a la arquitectura, exactamente, ¿sí? Más o menos la idea es esa. A ver. No recuerdo quién había preguntado lo del tema de la Mesopotamia, si te parece suficiente, querés que ampliemos un poco. Julieta, ¿te parece? En definitiva, con respecto a eso, siempre volvemos a lo mismo, tienen que tener una idea sobre la base de la lectura, qué es lo que abarca cada lectura y el porqué de esa lectura, ¿no es cierto? Por eso les decíamos, el tema del Código de Hammurabi, no es que se lo sepan de memoria, sino que tienen que saber cómo está reglamentado en aquel entonces. Imagínense que estamos hablando 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Para que después puedan entender la evolución. A ver, ¿qué otra pregunta hicieron por acá? Que vamos mirando, o si alguien quiere ir preguntando algo con respecto a los que siguen. Yo tengo el programa también por acá, si quieren que lo vayamos siguiendo. ¿Cuáles serían las instituciones de derecho civil romano? Todavía nos falta.
El derecho anglosajón, exacto, todavía nos falta. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a esta unidad número 2? Cuando hablamos del derecho hebreo, cuando hablamos de la Biblia, ¿sí? Profe, Pregunta. cuando habla de los pueblos mesopotámicos, ¿también es importante en las etapas que se divide? ¿A qué te referís con las etapas que se dividen? Sí, sumerio, acadio. No, eso no. Eso específicamente no, porque eso es una cuestión de historia a nivel general. Eso se les da para que ustedes recuerden en qué época estamos hablando. Siempre recuerden que nosotros les dijimos que la historia es un proceso, entonces se les hace referencia a los pueblos que habitaron en ese entonces, pero no les vamos a pedir las características de cada pueblo Bien, bien. que vivieron. No, no, eso absolutamente no. Listo, listo. Lo pongo como segundo, no tan importante. Sí, no. Insisto, eso se les da y lo tienen que saber por una cuestión de contexto. El foco principal es la lectura obligatoria y hay temas que a veces no están abarcados en la lectura obligatoria, como ha pasado cuando tocamos las últimas clases, algún punto el tema de los tratados o las constituciones que fuimos teniendo hasta llegar al rosismo, esos proyectos o intentos de constitución que tuvimos. Cuando no están, ahí sí se les pide a lo mejor algún desarrollo más, ¿sí? Pero algo tan específico como características del pueblo sumerio, no, por favor. Eso seguro que no. Bien, alguien comentó de Grecia. Grecia, ¿qué les parece a ustedes que puede llegar a ser importante en Grecia? Lo veo a Gringo, que no sé el nombre de Gringo, pero está con cara de pensador, si quiere comentarnos algo. Por lo pronto decirnos el nombre. ¿Cómo te va? Sergio Tergiani, pasa que entré por el WhatsApp, viste que me habían enviado un link y no entré por la plataforma que yo tengo No hay problema, armada. Sergio, es lo mismo. No hay Bueno, de problema. Grecia creo que lo importante es la forma de gobierno, A ver. a mi entender. Sí, por supuesto, está muy bien. A ver, ¿y por qué es importante? ¿Qué te parece a vos? Porque en Grecia fue la formación de lo que hoy es la forma de gobierno en todo el mundo. Fue la base fundamental de gobierno. Y ahí Bien, se tomó pero ¿cuál sería? esos pilares. No lo recuerdo, porque no lo he leído, no he leído nada de historia. Nada. Lo que estoy haciendo es escuchar ahora. No, también no pasa nada. La idea la idea con esto, vuelvo a repetirles, con esta idea de la clase de repaso, no es que nosotros le hagamos un resumen nuevamente a ustedes de la postura, sino de los temas que se dieron, sino que evidentemente entre todos podamos sacar la respuesta o aclarar las dudas que fueron surgiendo. Cuando se habla de Grecia, tienen que recordar que hay dos puntos importantes a tener en cuenta que van a determinar la organización política, como dijo Sergio recién acá, y que es determinante. Profe. Sí, Natalia. No, eso lo que usted está planteando, no sé si lo tengo bien, pero me gustaría poder decirle a ver si está bien. Cuando habla de los dos temas, uno de los primeros es los distintos estados, o sea, las ciudades. Y después el segundo punto es el tema de la discusión filosófica del sistema jurídico directo o indirecto. Bien. ¿Sí? De eso trata la lectura obligatoria, exactamente. Bien. Como pusieron Hanna y, espérate que no recuerdo, y Candela, obviamente. Teníamos dos polis importantes cuando hablamos de la organización política. ¿Cuál era la característica de la organización política en aquel entonces? ¿Había un gobierno único y unificado en la zona? No. Estaban las dos polis, exactamente. A ver, ¿quién quiere contarnos cuál era la diferencia o si eran iguales? Porque eso puede llegar a ser, por ejemplo, otra pregunta de parcial. Esparta estaría más centrada en lo militar y Atenas sería más centrada en el desarrollo de la democracia y de los intelectuales. Bien, bien. ¿Y qué más? Eso está bien lo que dijo Elías. Tenían dos formas de gobierno. Sí.
Sí, y después, Esparta tuvo o sea, como que dominó, o sea, lo que fue Atenas, ¿no? A ver, ¿y qué más? La diferencia entre una y otra, obviamente, es porque son fundamentales y marcan Esparta, claro, Esparta tenía una política más de poder aristocrático y reaccionario, o sea que el rey controlaba todo. Porque Y como Atenas, sí, no sé si hay que agregar algo más ahí. como dijo Elías, porque Esparta era eminentemente militar. Todas las instituciones estaban orientadas hacia el predominio y hacia la educación, inclusive militar, porque era eminentemente guerrera. Ahora, Atenas era lo opuesto. Y alguien puso recién acá, perdón que no llegué a leer el nombre, democracia. Atenas era democrática. ¿Qué pueden contarme de eso? Que era lo más cercano a la Perdón, puso que unificación. era una democracia, bien. ¿Qué decías, Natalia? ¿Alguien más que no sea Natalia también puede opinar, ¿eh? Lo que se vayan acordando, una democracia limitada. A ver, Karen, bien, bien. Obviamente que sí, sepan que no estamos hablando desde una democracia en el sentido que hoy lo conocemos, ¿sí? Atenas era lo más cercano a la unificación, digamos, A ver. porque convirtió la confederación, no sé, tengo anotado así, yo lo estudié así, pero no sé si está bien. Usted me dirá, profe. La confederación délica en un imperio temporal, pero por la derrota de Esparta dispersa estas estructuras. Bueno, ¿alguien quiere traducir lo que dijo Natalia? Porque dice y no dice nada, en definitiva. La idea es el punto fundamental de estas dos ciudades, que son totalmente distintas en cuanto a su organización, como veníamos diciendo. Atenas era más tirando una democracia, porque tenía mayor participación popular. ¿Qué más? ¿Cómo les gusta complicarse? ¿Cómo les gusta complicarse? ¡Ay, aparece Francisco! Más problemas no puedo haber tenido hoy. Que la familia Ingalls, casi. No te preocupes. No te preocupes porque vienen bien. No te vemos, pero te podemos escuchar si querés. Ahí está. Ahora sí te vemos. ¿Cómo les va? Ahora sí te vemos. Bienvenido. Les estaba comentando, y así fue como habíamos arrancado el tema del repaso, es que les dije que este tema era ir planteando las dudas que tuvieran e ir viendo si entre todos podíamos ir sacando la respuesta y aclarando esa duda. Y vamos definiendo puntos importantes que tienen que ir sabiendo por cada una de las unidades. Estábamos en Atenas y en Esparta y habían mencionado que Atenas era una democracia, entonces estábamos haciendo el enganche desde ese lado. Que hablen porque presencialmente hablan más. ¿Eh? Que hablen porque presencialmente hablan más. Claro. Totalmente. Me imagino, el jueves pasado me imagino que debe haber sido... Les cuesta, pero vienen, bien. No, pero sigamos, porque si no nos vamos a... Por eso, a ver, ¿cómo veníamos? ¿Quién se acuerda? Estábamos con el tema de por qué era una democracia, que era más un gobierno popular. ¿Qué más quieren aclarar? A ver, qué les parezca. Julieta, ¿estás levantando la mano o estabas acomodando la cámara? Ah, ok. Antonella hoy está en silencio. La sociedad en Grecia se dividía en tres grandes grupos: los ciudadanos, que eran los privilegiados, los extranjeros o metecos, que eran artesanos o comerciantes, y los esclavos. Bien. Es lo que tengo. ¿Y eso qué marcaba? ¿Una diferencia en cuanto a los...? Vivían en un conflicto entre patricios y plebeyos por la desigualdad.
Es Ya lo nos que fuimos a, A pasamos ya pasamos de cultura, ya cambiamos de cultura, nos fuimos de los griegos, igualmente. Bien, Karen, si querés habilitar el micrófono no hay problema. Inclusive, como les digo, pueden, que lo están haciendo, leyendo los apuntes. En algunos casos vemos que los apuntes que han tomado son... Ahí, falta a lo mejor chicos alguna y chicas, precisión. dos cosas para ver, porque yo veo que se enroscan en las cuestiones a veces menores, o menores no, o que no son tan centrales por ahí para la materia. Ahí ya estamos, Juana. Dos cosas que hay que tener en claro del sistema griego. En primer lugar, algo que ustedes dijeron, que cada estado tenía su conformación jurídica, es decir, eran ciudades-estados prácticamente independientes, que tenían la cuestión democrática es importante. Pero, ¿qué avances empezamos a tener acá en el ámbito del derecho? Empezamos a ver que hay relaciones entre esos estados que van generando algunas cuestiones. Ahí lo que marca Luna está bien, que aparece la ciudadanía, una ciudadanía recontra restringida. Hay dos manos levantadas. Y algo que métanse, métanse en lo que es la conclusión, o dos cosas que deja la lectura de Mejías Quirós. El tema de el derecho casi como una cuestión pública, como una cuestión de la comunidad, esa importancia, ahí, escarben por ahí. Juana estaba primero y Lucía después. Juana no está. Juana se fue. Juana, ¿nos escuchás? No. Bueno, ¿querés empezar vos, Lucía? Le esperamos a Juana. Bueno, muchas gracias. No, quería aclarar con lo que decía Francisco, que si mal no recuerdo, no estaba la persona individual como epicentro de derecho. O sea, cuando había cuestiones que ponerle que te afectaban individualmente, afectaban al colectivo entero. Pero el derecho individual no nace en Grecia porque no está la persona como epicentro de derecho. Podía participar en las asambleas con el voto popular, pero no habían cuestiones en cuanto a derecho individual. Eso es lo que yo recuerdo. Eso de la lectura es lo que sale. Hay cantidad de cosas más chicas, pero ahí tienen el tema del concepto de cuando diferencia derecho natural, hacer relaciones con cosas de la actualidad, pero esa es una cuestión sustancial de Grecia, para diferenciar, porque además tiene que ver cómo se va construyendo el derecho. Ustedes piensen eso, porque en sí lo que hay, más allá de que en Grecia aparecen algunos datos y algunos antecedentes de algunas normas y algunas instituciones del derecho, hay algo que eso tiene casi una relación con lo que es el derecho público, prácticamente. Entonces, es muy interesante eso, y nosotros vemos que después cambia en Roma, y que el derecho individual es una creación muy posterior, que se va a dar después en el marco de los estados modernos. Entonces, Profe, vean eso. Sí, Natalia. Profe, eso lo que usted está planteando también se hace referencia a las diferentes posturas que tiene Platón, Aristóteles. Bueno, ahí ustedes, esas posturas, presten la atención. Presten la atención porque ahí... Yo lo tengo anotado y yo le pregunto por si lo estoy estudiando bien. Tengan en cuenta, a ver, consideren una cosa. Vamos a algo que me parece que hay que diferenciar. El examen no va a ser a libro abierto, como eran los exámenes virtuales, ¿no? Con lo cual, ustedes tampoco piensen que nosotros les vamos a decir Aristóteles tal y tal y tal cosa. No. Pueden llegar a tener para analizar un tema de lo que era la postura de los sofistas, por ejemplo, por ahí sí. Y no pongan caras de pánico. Pero, a ver, esta cuestión no va a ser lo mismo que en la virtualidad, como tampoco la cantidad de preguntas va a ser la misma, donde ustedes tenían todas las herramientas. Y además,
también hay una cuestión, también pueden levantar la mano y preguntarnos, nosotros vamos a estar en el aula. Esto es otra cuestión que por ahí nos va a cambiar el examen. Entonces, no estudien de memoria. Es imposible. Pero es importante ver el tema, porque ahí en las discusiones de los filósofos, lo que hay es antecedentes de cuestiones, diferencian el tema del derecho natural, por ejemplo. Me parece que es algo importante para verlo. Pero pregunten ustedes, porque si no yo me pongo a hablar y digo... Y eso que estoy con mate. Habían hecho algunas preguntas por el chat. Y creo que si quieren ya si quieren agregar algo de alguna de esta lectura obligatoria de Mejías Quirós, o si no, pasamos porque habían preguntado, todavía no, los estados nacionales no, habíamos hablado de Roma, alguien preguntó de Roma. No me acuerdo, no la puedo encontrar, a la pregunta que habían hecho, que sería las instituciones del derecho civil romano. Preguntan. A ver. Agua. Yo hago un entre con lo de Roma y eso explícaselo vos, pero que el otro día lo marcábamos. Roma, tener en cuenta primero que nada, diferenciar los 3 periodos. Eso es sustancial. Primero diferencien los 3 periodos de Roma. Después tengan en cuenta lo que son las magistraturas. Que eso en la lectura de Rabinovich lo ven. Pero diferencien los 3 periodos, porque ustedes van a ver que en los 3 periodos hay cambio. Un ejemplo de esto es el Senado. El Senado, por ejemplo, tuvo un rol en el primer periodo, un rol tuvo en la República y un rol después en el Imperio. Entonces, visualicen estas cuestiones. Visualicen el tema de conflicto de patricios y plebeyos como algo central, recontra central. Relaciónenlo con la ley de las 12 tablas. Y entiendan 2 cuestiones que son importantes. Roma es considerada la cuna del derecho, porque el derecho escrito logra un desarrollo que es importantísimo, pero además, no solo el derecho escrito, sino aparece el estudio del derecho, que eso es lo que le termina de dar una sustancia mayor a todas las instituciones romanas, es decir, no solo ya tenemos una ley escrita, conflictos y cambios que se fueron dando, sino que se empieza a enseñar el derecho. Eso permite reproducirlo, permite impulsarlo, llevarlo por todos lados de la República, especialmente, que era lo que se había ampliado. Entonces, esas cositas ténganlas en claras, porque a partir de ahí van a desgranar. Sí, eso que es fundamental en cuanto a la organización política y social en cada una de las etapas por las que atravesó Roma, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablan de las instituciones, ustedes tienen que tener en claro en cada una de las etapas de ellas cuáles fueron las principales fuentes generadoras de derecho, ¿no es cierto? Si hablamos de fuentes, ¿ustedes a qué se refieren? ¿A qué hacen alusión? ¿Cuál sería la idea de lo que yo les estoy preguntando? Para empezar en el tema y desandarlo entre todos. A ver. Considero que el tema de fuente de derecho puede basarse en las costumbres, o sea, tipo en el derecho consuetudinario, y en cuanto a poner los usos, la transmisión oral, siendo que ponerle antes de la ley de las 12 tablas, el derecho era oral, se transmitía en generación, que esto también era un conflicto con el tema de los patricios y plebeyos, porque podían no transformar la ley, sino para usarlas en su beneficio, en perjuicio de los plebeyos. ¿Por qué? Ahí viene la característica, el punto fundamental que estaba diciendo Lucía. ¿Por qué? ¿Cuál era la distinción entre patricios y plebeyos en el comienzo? Y a ver si alguien sabe de qué periodo estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, esas fuentes serían de la etapa de la monarquía de Roma. Bien, a ver, Elías.
con los sacerdotes también estaban, que ellos marcaban lo que era justo y lo que era injusto. Los Bien. pontífices. Estaba también la ley papiria, que eran las leyes reales votadas por los comicios. Bien. Y bueno, lo que nombró Lucía, que eran las costumbres, que era el derecho quiritario. Bien. ¿Y cómo se produce la evolución? Ya, o sea, ya en la República hasta el Senado, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Acompañando el Senado, ¿qué más había? Sí, Lucía. Fuentes Pretores. escritas. ¿Perdón? No escuché. Que las fuentes del derecho se van dividiendo, porque en un primera instancia en la monarquía era de costumbres y usos, luego en la república ya aparecen las leyes escritas, en donde si bien las costumbres eran una base importante, ellos tenían un control, digamos, por lo que es más escrito. Las costumbres se usaban ya si después no había no sé cómo explicarlo, algo que no se podía resolver, entonces recurrían a la costumbre. A ver, Elizabeth ahí puso que en la República había división de poderes. Sí. A ver, ¿quién quiere ampliarlo? O Elizabeth mismo. ¿A qué te estarías refiriendo con la división de poderes? Hola, ¿Cómo te va? ¿todo bien? Sí, se dividían lo que eran los comicios, que era el poder legislativo, después estaban los cónsules, que ya se encargaba de la parte militar, bueno, los pretores, que era el poder judicial, y después estaban los pontífices, que se encargaban del todo lo religioso. Una aclaración antes de seguir, que el otro día la marcábamos también. Porque se meten en camisa de 11 varas ustedes. Entonces, porque ¿está mal lo que dijo Elizabeth? No. Pero el concepto de división de poderes es un concepto que es posterior. Esto es como les decíamos, fíjense en Roma, porque en Roma parece que salen todas estas cuestiones. Lo de Estado, no hay Estado con el concepto que nosotros conocemos de Estado. No hay clases con lo que es la lucha de clases que, por ejemplo, después va a plantear Marx. O sea, son conceptos que nacen después. Y con la división de poderes pasa lo mismo. El concepto de división de poderes, la teoría de los pesos y los contrapesos de Montesquieu, es algo posterior. Entonces, tenemos poderes con distintas funciones. Hay algunos de esas magistraturas que ejercen lo que son hoy funciones judiciales, otras funciones, pero no tenemos una cuestión de división de poderes balanceada con controles entre sí. Entonces, ojo con cuando hablamos de división de poderes en eso. Tenemos magistraturas que tienen distintas funciones. No es lo mismo lo que estoy diciendo yo que decir división de poderes. Porque la división de poderes exige el control entre los tres poderes, la igualdad entre los tres poderes. Y ahí lo que están marcando ustedes son distintas funciones, que no son todas iguales, que la importancia no es toda igual. Entonces, ojo chicos con ese concepto. ¿Por qué? ¿Y por qué somos hinchas con este tema? Por una cuestión de ubicación en tiempo y de especificidad del concepto. O sea, todos son conceptos que aparecen después. Estado, lucha de clases, división de poderes. Entonces, díganlo de otra manera, porque además no es lo que están diciendo. Por eso digo, son magistraturas, porque son las magistraturas con distintas funciones. Eso ténganlo en claro, porque si ustedes ponen división de poder, nosotros tranquilamente le podemos decir, no, está mal. O sea, como lo del conflicto de patricios y plebeyos, si ustedes ponen es una lucha de clases. No, no hay una lucha de clases, son distintos sectores o distintos sectores de la población, no necesariamente de la población, porque la población tenía un componente muy distinto, es como cuando se habla de ciudadanía. Ustedes estamos hablando de un pueblo que tenía diferencias sociales que hacía que dentro de todo eso encontramos muchísimas más divisiones. Distinto que hoy en día todos consideramos que somos ciudadanos, individuos con los mismos derechos y obligaciones. Entonces, acá nos encontramos, fíjense lo que pasaba en las leyes se aplicaban según si fueras
ciudadano, si fueras plebeyo, si fueras patricio, se aplicaban distintos, las sanciones eran distintas. Entonces, no se pueden equiparar conceptos acá en ese sentido. Y una cosa para ayudarlos, que les va a servir para todo el trayecto de la materia, y además para el examen. Fíjense que nosotros cómo analizamos el derecho, que lo hemos repetido 80 veces, a partir de procesos contextualizados que generan rupturas. Fíjense que Alfonsina habla de los hechos de ruptura, y los hechos de ruptura, y los hechos de ruptura. Es que ¿por qué los hechos de ruptura? Porque ahí es cuando se producen las modificaciones normativas. El conflicto de patricios y plebeyos es un conflicto de ruptura que se da en la sociedad romana, a partir del cual emergen, por ejemplo, las leyes de las 12 tablas. Véanlo en todo el marco así. Ese razonamiento de proceso, conflicto, ruptura, cambio normativo, les va a permitir analizar toda la materia. ¿Sí? ¿O no? Sí. Prendan las cámaras, están ahí todos escondidos. Elizabeth, ¿te quedó claro? Porque vos volviste a preguntar a la hora del examen cómo podríamos llamarlo. Ok. Bien. ¿Cómo seguimos? Yo no sé si le estoy dando ánimo o estoy generando pánico. O sea, yo la duda que me quedaría, entonces, ¿estaría bien dicho una separación de poderes con magistraturas de carácter superior a otras? Hay diferencias, porque, a ver... Para no complicar. No es para no complicar, Elías. No es el concepto de poderes, o sea, no se habla de poderes, porque no hay... ¿Cuándo hablamos de poderes? Cuando hay un Estado, con distintos poderes. Acá tenemos, por eso se habla de magistraturas. Acá son todas distintas organizaciones que tienen depende del periodo que analicemos en Roma, es la influencia que tienen. Okay. Eso, Candela lo resumió, me encantó. Solamente de distintas magistraturas con sus respectivas funciones. Ni se complica. O sea, en esto, chicos, ¿por qué les digo estas cuestiones? Porque es muy complejo y todos son proclives a equiparar o traer las cosas a las instituciones que conocen. Y ahí hay una diferencia que es no solo normativa, sino desde el ámbito político y demás, que muchas de estas cosas las han visto en político también, que significan otra cosa. Por eso el título, por eso se habla de magistratura directamente. Profe, igual puede ser que nos confundamos porque uno de los guías de lectura, vos ves a donde dice, creo que es la tercera página que dice evolución del sistema político romano, sí. Y cuando habla de república, abajo dice, por ejemplo, comicios, poder legislativo. Entonces, capaz que de ahí eso está explicado, ese cuadro, sí, ese cuadro apunta para qué. Como nosotros estudiamos los antecedentes, lo que ustedes tienen que ir viendo es la evolución ahí de los poderes. Es más, le deberíamos sacar la palabra poder para poder corregirlo. Pero el cuadro está puesto para que ustedes vean la evolución. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas instituciones que de hecho llegan prácticamente con las funciones hasta la actualidad. O sea, se han ido modificando, pero aparecen los antecedentes desde ese lugar. Pero esas aclaraciones se las hacemos porque, básicamente además para que vayan ustedes afinando el lenguaje técnico jurídico. ¿Alguien va a desaprobar por estas cuestiones? No, nadie va a desaprobar. Pero nos ponemos hinchas, yo sí soy de decir esto, por el hecho de que ustedes se vayan acostumbrando a estas cosas. ¿Por qué? Porque van a ver en el desarrollo después del resto de las materias y demás, que hay cuestiones que son específicas y se llaman así y así. Entonces, apuntamos a esa situación. ¿Con qué quieren seguir? De Roma, ¿quieren preguntar algo más? La lectura obligatoria es la de Rabinovich, que es bastante
interesante. Le siguieron la vuelta, ¿sí? Captaron las instituciones que va mencionando Rabinovich dentro de los periodos, porque vieron ustedes con la lectura de Rabinovich que no hace una descripción de las instituciones desde el punto de vista que lo estamos diciendo nosotros acá, sino que él recurre siempre a definir las instituciones a partir de distintos ejemplos de situaciones de la época, ¿no es cierto? Para que ustedes le vayan captando un poco la idea. Menciona al Senado y cómo era la conformación. Eso es clave. ¿Lo leyeron? El otro día una de las chicas preguntó en el jueves el tema que le había resultado bastante complejo, el tema de la lectura de Rabinovich. Era una de las cosas que marcaban. Ahí, lo que les decíamos es, básicamente, lo que Vero les dice recién con el tema del Senado, cómo el Senado va modificándose en los distintos periodos, la influencia que va teniendo, eso en la lectura está muy bien marcado y les marca desde cómo se compone hasta la influencia en los distintos periodos. Y les marca también el tema de las magistraturas. Por eso esas dos cuestiones son centrales de la lectura. Piensen que el Senado tiene, para cortito, la primera parte, que es un Senado que va creciendo, en la monarquía, en la república, que logra su máximo esplendor, y en el periodo del imperio, que es cuando el Senado... Espérate que no llegué a leer. Puede ser que los plebeyos lograron la ley de las 12 La influencia del derecho romano es derecho anglosajón. A ver. Los plebeyos lograron la ley de las 12 tablas, los plebeyos lograron la ley de las 12 tablas, el plebiscito y el pretor. Pregunta. Eso es de la lectura de Medina. Ahí, a partir del conflicto patricios y plebeyos, es donde se producen las modificaciones en ese proceso. Una de las modificaciones termina siendo el surgimiento de la ley de las 12 tablas. La figura del plebiscitum, es decir, la consulta al pueblo plebeyo y el tribuno, ¿se acuerda que tenían primero el tribuno de la plebe? Ahí la aparición del plebiscito se van logrando también, porque el conflicto patricios y plebeyos ustedes no lo reduzcan a una cuestión que duró una semana y listo, terminamos y salió en las leyes de las 12 tablas. Sino que este es un proceso de modificación y de puja permanente que se va dando. Fíjense que Medina en la lectura, incluso, si bien centra con la aparición de las leyes de las 12 tablas un periodo, que es el que genera el cambio, él marca que fue un conflicto que cortó prácticamente toda la historia romana. ¿Sí? Verónica preguntaba lo de la influencia del derecho romano en el derecho anglosajón. A ver, ¿por qué? Cortito, Verónica, acá hay una cuestión que siempre se tiende no a confundir, pero Roma se habla de que es la gran fuente del derecho. Y se habla del derecho, como que es la gran fuente del derecho occidental, que tenemos nosotros como derecho positivo. Y nosotros vemos el derecho anglosajón, y el derecho anglosajón es un derecho que está basado prácticamente en lo que es antes, en los antecedentes, ¿no? Y la creación de una doctrina jurisprudencial que es a partir de ahí donde se crean las normas en forma distinta y se van aplicando. El derecho romano es una de las influencias también del derecho anglosajón por la sencilla razón, además, de que previo al derecho escrito romano y demás, al derecho cuando se positiviza, el derecho romano también se transmitía por el antecedente, por el caso de jurisprudencial y demás. Por eso se habla de que Roma ha generado influencia en todo el ámbito del derecho, no solo en el occidental, sino también en el anglosajón. En la primera instancia, ya después del derecho romano positivizado, como lo conocemos, claramente influye mucho más sobre Occidente, y el derecho anglosajón, ustedes van viendo que empieza a modificarse y a crear una estructura propia. Punto importante del derecho anglosajón. Verónica, querías decir algo, perdón. No, respecto a la influencia del derecho romano, lo que veía que en los
textos lo separa, pero en algunos momentos menciona que proviene del derecho romano. Entiendo que digamos que es como más conceptual que realmente en hecho. O sea, no es que los germanos en el derecho anglosajón tomaron o se hicieron del derecho romano para sus leyes, sino que todos siguieron como una línea. Eso es lo que me confundo, sino si tomaron el ejemplo real o que el derecho romano dio una base, pero no que ellos se basaron en el derecho romano, sino que todos más o menos hicieron lo que el derecho romano descubrió poder hacer para regular, algo así sería. A ver, Verónica, ahí es como lo estás marcando. ¿Por qué? Porque Roma en sí, o sea, si vos ves el desarrollo del derecho romano, y por eso yo les marcaba, y del método para estudiar la ciencia del derecho, es sustancial. El método para estudiar y multiplicar el derecho es romano. Entonces, esa base es la que termina siendo fuente de todos los derechos. A partir de ahí, lo que vos decís es cierto. Claramente vamos a ver que el derecho anglosajón toma otro camino. Pero tiene que ver, no tiene una codificación como tiene el derecho romano o como el que conocemos ahora, sino que aparece a partir de los antecedentes otra construcción distinta. O sea, parten, por así decirlo, de una rama en común, pero claramente se empiezan a diferenciar en muy poco tiempo. ¿Por qué es central la influencia del derecho romano para todos los derechos del mundo? Por el estudio. Porque el primer método de estudio del derecho y de divulgación del derecho es romano. A partir de ahí, claramente tenemos diferenciados el Commonwealth y el derecho anglosajón de lo que es el derecho positivo occidental. Si más o menos les quedó clara la comparación o la respuesta, lo que sí es importante destacar cuando se habla del derecho anglosajón, no se detengan tanto en la evolución y en los antecedentes, etapa por etapa, porque a veces se les complica un poco llegar al nudo de la cuestión del derecho anglosajón en su comparación con el derecho romano, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. ¿Cuál es el fuerte de cada uno en el derecho anglosajón? Que ya lo dijo Francisco, el tema de la conformación a partir de la jurisprudencia, de los antecedentes, y por otro lado, su comparación con el derecho romano que vienen estudiando y vienen viendo, pero no se detengan en esos detalles, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para seguir? De este tema, de algún otro, que creo que en el chat me parece que no han puesto nada más. Vamos que estamos lejos todavía. Sí, claro. ¿Quieren saltar algún otro tema para ir adelantando? A ver. El derecho a justicia espérate que la abra. El papel que representó el derecho a justicia en la conformación de los estados nacionales. Alguien que se anime a contarnos. ¿Contárselo a Lucía? Coraje, vamos. El sábado se termina la. Se les acaba todo, con lo cual pueden equivocarse acá también, así que tiren a lo mejor algún concepto que se les... A ver, pensemos. ¿Por qué no es lo mismo a partir de la aparición de los estados nacionales derecho y justicia? Vamos más atrás. ¿Cuándo se conforman los estados nacionales? ¿De dónde venimos para llegar ahí? Hacíamos un poco de historia. Dale, Verónica, vení bien, vamos, contanos. ¿Qué? Contá,
tenían en la Edad Media? ¿Cuáles eran bueno. las características de la Edad Media que se fueron modificando para? En algún momento El- también se generó un conflicto contra el poder del feudalismo, digamos, de la dominación de los señores, de diferencias, no digo diferencias de clase, no es así, los derechos de la gente, de las personas, de la población. Sí, no sé. Perdón. Se escucha medio Francisco, cortado lo de Verónica, pero lo que veníamos escuchando bien el planteo del desarrollo. Nosotros los estados, ahí la conformación de los estados va cambiando, por así decirlo, la centralidad del hombre y sus derechos. Entonces vamos viendo cómo eso se va modificando. Y lo que se va modificando también es quién construye el derecho, cómo se construye el derecho y quién administra el concepto de derecho y justicia. Por eso es importante diferenciar el tema. A ver, si yo les digo, vamos en la monarquía romana, el derecho y la justicia, ¿quién lo interpretaba? El monarca decía cuál era el derecho y aplicaba la justicia. Entonces, la misma persona interpretaba y podía, eso que ustedes decían que se podía interpretar, esa cuestión tiene que ver con esto que había preguntado Lucía, además del tema que entra en el juego, el tema de la moral y demás. Pero fíjense cómo van apareciendo estas divisiones de poderes, cómo se va construyendo el derecho por un lado, quién va aplicando la justicia por otro. No te enrosques con referéndum y plebiscito, Keila, pero a ver, sigan el proceso de evolución en ese sentido. Y ahí van a entrar entonces en el concepto de justicia y derecho, ¿no? Dicho esto, ¿quién se anima a decir el papel que representa derecho y justicia en los estados nacionales? ¿Cómo se aprovechan? El otro día, yo te voy a contar, porque acá enseguida, claro, el otro día vivas, te les ponías enfrente y decías, ¿qué opinás? Y le hacías así con el dedito y te tienen que decir, no hay escapatoria. ¿Viste? Más allá de que abajo, había gente que se metía abajo del barbijo, pero es una realidad. Lo tenemos a Colman, Menéndez y algo más largo que no sabría el nombre. Ya en cualquier momento se nos tapa todo, que me parece que quiso hacer una aclaración recién. Que si te querés presentar, no. No me parece. A ver, ahí pone. No. Yo de estados modernos tengo que se crean los órganos políticos, se establecen leyes generales comunes y se establecen también el concepto de ideales, ¿no? Que la gente va a comenzar a seguir. Y también el desarrollo de la educación. Te falta un poco, completar un poco lo que tengas. Está bien, Elías, pero ahí, a ver, Lucía, que ahora que se haga cargo de la pregunta que hizo, que vuelva, pero ¿por qué? La pregunta es todo un concepto que está en uno de los puntos del programa, es un tema central y que exige, que se ha preguntado muchas veces en exámenes, y que tiene que ver con que ustedes relacionen además claramente los conceptos. O sea, nosotros venimos con una idea de justicia prácticamente divina, religiosa en la antigüedad, donde la divinidad era la que determinaba a quién le daba la posibilidad de realizar el derecho y de aplicarlo. Esto cambia, chicos, esto es central, la división de poderes es central. Lo de que ahora se ve más como un punto de vista más científico. No, a ver, Elías, idea de derecho y justicia. En la antigüedad, el derecho lo creaba el mismo que lo aplicaba. Sí. Vamos a conceptos básicos centrales. Entonces, yo tenía que, por ejemplo, tenía que sancionarlos porque ustedes apagan las cámaras, ¿no? Entonces,
¿cuál era la sanción? Que yo creaba la sanción y decía a quién sancionaba y cómo lo sancionaba. Jugaba con todos esos conceptos. Entonces, nosotros a partir del derecho positivo empieza a aparecer alguna cuestión. En primer lugar, el tema que la norma escrita no necesariamente, eso han visto algo en otras materias, no necesariamente pueden estar moralmente de acuerdo. El tema de el derecho escrito y la moral. Puede ser que alguna cuestión no estén de acuerdo, o que moralmente vaya contrariando algunas cuestiones. Y además se diferencia quién crea el derecho de quién lo aplica. Esos dos conceptos, por eso. ¿Y cuándo se da eso? A partir de la creación de los estados modernos, donde empiezan a aparecer las divisiones ya no solamente de funciones, sino las divisiones de poderes. Y la justicia es algo subjetivo y según los positivistas no invalida una norma, mientras que ésta siga los procedimientos para su creación. Tal cual lo que dice Karen. O sea, yo puedo sancionar una norma que digo, todos los que tengan la cámara apagada no van a aprobar la materia. Si la hago a la norma, la hago a través del procedimiento de sanción de esa ley, correcto, después moralmente pueden decir, pero yo tengo la cámara rota, pero yo estoy en el trabajo y no me puedo conectar. ¿Moralmente puede estar mal? Sí, pero es positiva, es aplicable. ¿Entienden? Tienen que jugar con esas ideas, tienen que relacionar esos conceptos. Y verlos en el marco en el cual se dio toda la evolución del derecho. Por eso es importante que ustedes analicen de atrás cómo fue evolucionando el derecho. Exacto, y ahí engancharlo con lo que dijo Verónica, la evolución que hizo Verónica. Y si estamos hablando de estados modernos, y veníamos de la etapa del feudalismo, con todo el proceso y el comentario que hizo Verónica, ¿a qué situación política llegamos? Si hablamos de estados modernos, ¿cómo se produce esa conformación del estado moderno? ¿A qué forma de gobierno se vuelve a recurrir? Y a partir de ahí pueden desandar el tema de cuál es el tema de la legislación, cómo la aplicaban, quién la aplicaba, de dónde salía. Bien, Ernestina. A ver. Ernestina dijo, monarquía absolutista. A ver, Micaela quiere hablar. Me parece. ¿Qué más? ¿Quién quiere ampliar un poquito? A ver. Si digo monarquía absolutista. Puede ser. ¿Puedo? Sí, por supuesto. ¿Ha vuelto a reaparecer la figura del rey como importante? Porque Bien. antes se habían dividido, estaban los estados divididos en principados y el rey no figuraba para nada. Entonces el rey vuelve a tomar preponderancia en su papel y es la nueva forma de gobierno por la que se empiezan a manejar todos los estados. Bien. Karen dice, la monarquía absoluta, el que creaba el derecho era el rey. A ver. Miren si les ponemos verdadero o falso en el parcial. ¿Qué dicen a eso? Es suicidio colectivo. Sí. Bien. Está muy bien lo que dice Candela. Candela. Por eso ustedes recuerdan que el Estado no es que aparece de un día para el otro, y que en el periodo nosotros tenemos muchos estados monárquicos. Entonces, esa división de poderes va cambiándose y va modificando el rol que tenía el monarca y que tenían la población, o sea, el individuo. Eso que está diametralmente una cosa en cada punta, donde el monarca era el que dirigía todo y hacía todo, y el individuo estaba ahí para aceptar y acatar, eso se va achicando, toda esa diferencia a punto tal de generar después centrar al individuo. En ese marco aparecen esos conceptos de justicia, de aplicación del derecho, y se van modificando. Se van modificando, ¿por qué? Porque los poderes se van conformando, las divisiones se van consolidando, y las funciones que cada marco tiene se van. Entonces, hoy en día, si yo les digo, ¿qué relación hay hoy entre el derecho y la justicia?
Yo puedo, el presidente puede agarrar y decir, bueno, voy a crear esta norma y tomar tal decisión. No. Entonces, acá empieza a darse esa situación. Lo que había, chicos, es una cuestión que veníamos, donde la moral, la religiosidad y demás influían mucho en la normativa. Por eso lo que marcó, no me acuerdo, Karen, con el tema de la subjetividad, empieza a darse esta situación de que muchas normas también se positivizaban y no necesariamente eran aceptadas, no eran aceptadas o eran compartidas. Todo el proceso de la positivización es bastante complejo. Pero la idea es que trabajen esos conceptos de la idea de justicia y derecho. Son dos conceptos que están en permanente conflicto. El derecho propone y la justicia actúa. A ver, la justicia que debería... que lo amplíe Mario, a ver. Metiste una frase... Mario, claro, porque es profunda. Está escribiendo Mario. Había apuntado, disculpen. Sí. Había tomado un punto diciendo el papel que representó a partir de la Baja Edad Media el derecho es como un sistema para la aplicación de la justicia. Yo no entendí. El derecho como aplicación de la justicia. Eso es lo que había dicho Mario. No, sí, a ver, claramente el derecho debe ser aplicado por la justicia. Esto es una realidad. Entonces, y marca esa diferenciación. El derecho propone normas, el cual la justicia impone cómo aplicar esas normas, sería. Ahí es lo que dice Mario. Está bien lo que estás planteando. ¿Por qué está en crisis en ese periodo? Básicamente por eso, chicos, por el tema de la subjetividad y cómo se constituían las normas. Imagínense con la influencia religiosa y demás, que en un estado se tomara la decisión de condenar a quien no permitiera la libertad de culto, cuando la iglesia tenía una influencia. Entonces esas normas, por ahí una norma chocaba con esa realidad. Sí, hay un micrófono que hace ruido. Uh-huh. A ver. No sé si se entiende esto de lo de idea y justicia, a dónde apunta. Parece que no. ¿Entienden? Sí, profe. Natalia entendió, ¿querés contarnos? A ver. Lo que yo entendí, no sé si estará bien, cualquier cosa me corrigen, que el derecho y la justicia depende mucho de la situación o del tiempo en el cual se esté hablando. Si hablamos de una monarquía, se aplicaba para un rey que decidía decidía y hacían lo que él decidía, o sea, lo que él decía. Y en una república ya podemos ver que se empiezan a dividir y ya cada uno tenía una función distinta. Puede ser que vaya por ese lado. No está mal. A ver, la idea está, o sea, el tema es, Lucía dice, no entiendo. Derecho y justicia tenemos en claro que no es lo mismo. Una cosa es el derecho tiene que estar relacionado con la norma. Bien. Y la justicia es quien debe aplicar esas normas. En el periodo previo a la construcción de los estados modernos, estas cuestiones se confundían. ¿Por qué?
porque quien creaba la norma, en muchos casos, era quien la aplicaba. Entonces, eso que ustedes habían marcado de que podía haber un uso o una interpretación favorable a los intereses del sector, era una cuestión que se daba con normalidad. ¿Por qué? Porque no teníamos, por así decirlo, las reglas de juego claras en ese sentido. A partir de la conformación de los estados modernos, esto se empieza a separar, porque empieza la construcción del derecho de una manera distinta. El derecho es algo que está no solo escrito, sino que empieza a tener diferenciaciones hasta por áreas y demás. Y además, la justicia y el funcionamiento judicial también empieza a ser algo mucho más claro. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que era lo que marcaba hoy con el tema de la subjetividad. Que hay normas que a veces para la época, ahora entendí, a ver, hay normas que a veces para la época tienen un desfasaje. O sea, supongamos que hoy se dicta una norma en el Congreso de la Nación sancionando a todos los que sean homosexuales. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar, puede haber mayorías en un Congreso y sancionarse. ¿Esto va a chocar con una realidad, con una cuestión de las normas morales de la época y demás? Sí, va a chocar. Entonces, ahí va a estar la justicia para ver si ese derecho es aplicable, no es aplicable, si choca. ¿Entienden? Empezamos a ver el juego de los pesos y los contrapesos, además. Tiene que ver con esas cuestiones también. Pero son conceptos que para la época veníamos con todo mezclado, la costumbre, la religión, y ahora eso empieza a modificarse. ¿Estamos? Lucía, hiciste todo este despelote ahora. Un problema bárbaro, perdón. Entonces, el papel del derecho y justicia en la conformación de estados nacionales viene a traer una claridad, viene a traer una organización. O sea, los estados modernos empiezan a diferenciar esos derechos, claro. Ahí está, muchísimas gracias. No lo entendía. ¿Quién más? U otra pregunta de otro tema también, capaz que para avanzar. Profe, van a preguntar de las 12 tablas, porque yo lo tengo dividido por sector. Por ejemplo, 1, 2 habla de tal cosa, 3 y 4 habla de otro. Eso no se va a preguntar así. No. Ah, bueno, así no. Yo porque está lo permitido tengo que nos revoleen algo así. No, que nada se les va a preguntar en ese concepto, el artículo 1 de la Constitución de 1819. No, de las 12 tablas. Ni siquiera de las 12 tablas, ni de ninguna, tampoco les voy a decir, se les va a decir el artículo 140 del Código de Hammurabi, no, eso jamás, precisamente porque ya lo aclaró Francisco. Con yo lo tengo al tema anotado igual por las dudas. Bueno, ¿quién? Profe, eso quería preguntar yo. Con respecto a cómo sería, porque en una clase, yo ayer me puse a ver las clases de vuelta, y en una de las clases te hicieron la misma pregunta y vos respondiste que teníamos que saber cómo interpretarlas a los artículos o a los puntos del código. ¿A qué te referís con saber interpretar? A ver, ¿por qué? Porque nosotros nosotros estamos ahora en el híbrido del intercambio, ¿no? Cuando nosotros tomábamos en la virtualidad, era muy probable que preguntemos, por ejemplo, citame o ejemplifique con un artículo del Código de Hammurabi que analiza cuestiones de familia. Entonces ustedes leían tenían el texto y buscaban alguna cuestión, por ejemplo, de Hammurabi que habla sobre adopción, ¿no? Entonces, tenían que interpretar cómo eso era aplicable a una cuestión de familia, ustedes entendían someramente para identificar todas esas diferenciaciones. Pero imagínense que acá van a estar sin el material, con lo cual, si nosotros le decimos, interprete el artículo 144 del Código de Hammurabi cuando hace referencia a tal. Si no les ponemos el texto del artículo para que ustedes lo interpreten,
Al comienzo de la clase se les dijo que si a lo mejor supongamos, como no tienen el material, se les llegara a preguntar el código de Hammurabi qué trataba en temas de familia. Ustedes tienen que tener una idea somera de cómo trataba el tema de familia, el matrimonio, cómo estaba regulado en ese entonces el matrimonio y cómo era la institución del matrimonio en esa época, ¿sí? Que es lo que hablamos de la dote, etcétera. Pero no se les va a pedir de memoria que digan que el artículo tal dice que el matrimonio se configuraba mediante contrato, etcétera. Tienen que saber, tienen que leerlo al código y tener una idea. Elías había mencionado en su momento también el tema de la mala praxis. Si hablan de mala praxis, ejemplifico, la mala praxis, por ejemplo, de un arquitecto en una construcción de una obra y más o menos cómo era, pero no que sepan de memoria el artículo, ¿sí? En ningún punto y en ninguna de las distintas legislaciones, leyes, todo lo que vamos viendo se les va a pedir eso por el estilo. Para nada. Lo que sí Sería van a hasta tener... imposible porque no lo sabemos ni nosotros de memoria, así que sería... Lo que es importante por ahí que puedan comparar cosas parecidas. Por ejemplo, que comparen constituciones, que puedan diferenciar tratados. Esas cuestiones sí son interesantes. Verificar antecedentes. O sea, esas cuestiones sí... el alcance de un tratado, por ejemplo. Que sepan las posturas de cabildo abierto, no sé, cosas. ¿Quieren preguntar algo más? El silencio así, a mí me da sensación de velorio. ¿Vieron? Es como que estamos mirando. O que no tienen ni idea y están totalmente dispersos, no nos entienden nada. Yo quería hacer otra pregunta, pero es sobre Grecia. Que en Grecia, ¿cómo podemos definir el bien común? No, ahí el concepto de bien común, ahí tienen que diferenciar algo. Aquellas cuestiones que afectaban al común o a la sociedad. Es decir, en Grecia, y no he tomado, en Grecia lo más importante era la sociedad griega, por así decirlo, más que el derecho individual de cada uno, no sé, o más que la individualidad de cada uno. Entonces, aquellas cuestiones que se produjeran y que le causaran un perjuicio a la comunidad, vulneraban ese bien común. Esa es la diferenciación que hacen. Por eso hay un concepto no de derecho tan individual, sino de una cuestión más social. Es decir, que no, si esas cosas afectaban a la comunidad, eran distintas. Es escrito, Sofía. Gracias. De nada. Una aclaración, por favor. Yo les voy a pedir una cosa, porque si no, el miércoles, en la plenaria, no pregunten más, chicos, cómo se rinde, porque está... Alfonsina creo que se les ha explicado 74.000 veces, y yo creo que le van a causar un sí, una úlcera. A ver, el examen es escrito. Los que rinden por excepción, rinden por Zoom oral. Cortito y al pie. Los que nos vemos el sábado escrito, el resto por Zoom y oral. Eso repítanlo en todos los grupos, pero no lo pregunten más, por Dios. Por una cuestión, no en serio. Y todavía no tenemos los horarios y demás porque la facultad todavía no mandó los listados de excepción. El escrito es a las 11 a 12:30. Para nosotros, la comisión nuestra es de 11 a 12:30. Así es. ¿Cómo andan? ¿Bien? Dale, Lucía. Hola. Quería hacer una última pregunta que me había quedado de la plenaria pasada y tiene que ver con el régimen rosista de la lectura de Ternavasio,
que en un momento dice, la posibilidad de disentir públicamente o incluso de manera velada con el gobierno pasó a ser un asunto riesgoso. Un ejemplo de esto, de la intolerancia de disentir, ¿puede ser el movimiento de la mazorca? Claramente. Ah, listo. Era por si necesitaba poner un ejemplo para poner... Ustedes ahí tienen que identificar en esa lectura mañana, los que puedan en el taller, se va a ver eso. El régimen unanimista, Rosas, ¿qué hacía? Planteó un régimen unanimista en donde se sometía, había un sistema que prácticamente era de plebiscitar la gestión. El tema es que ¿quién votaba en contra con un revólver en la cabeza? Entonces, ese sistema unanimista se iba consolidando con un sistema electoral que en la práctica distaba mucho de ser un sistema libre. ¿Por qué? Porque el accionar de la mazorca, por ejemplo, era determinante. Entonces, por eso, esa es una de las cuestiones que tienen que visualizar en el régimen de Rosas. El sistema unanimista, diferencienlo, por Dios, ahora que tocaron Rosas, diferencien lo que es facultades extraordinarias y suma del poder público. ¿Y la función de Rosas cuál era? Por favor. Y que eso ténganlo en claro, que Rosas nunca fue presidente, que solamente era gobernador y ejercía la representación exterior, y diferencien cuándo tenía facultades extraordinarias y cuándo suma del poder público. Eso es vital, esa diferencia, ¿sí? La unidad 4, los puntos importantes del derecho canónico. A ver. ¿Qué tienen que saber o qué es lo importante del derecho canónico? En primer lugar, la influencia de la religión en el período. Es decir, la religión tiene una influencia y la construcción de poder que hace la Iglesia tiene una influencia tal que se genera un canon, un derecho específico que no solamente tiene que ver con la religión, sino que es aplicable en muchos estados o en muchos países, más allá de lo que son las instituciones religiosas. El derecho canónico también tiene una característica que es la humanización del derecho romano. Es decir, nosotros venimos de un derecho romano que a partir de incorporar al cristianismo como religión de Estado se humaniza. Se habla de que hay una humanización, que aparece una modificación. Entonces ese derecho canónico empieza a tener cuestiones más humanas, por así decirlo, separándose de penas y situaciones que veníamos teniendo en el derecho antiguo. Tienen que individualizar o visualizar ahí que es un intento de compilar las diferentes opiniones y situaciones que había de la Iglesia en toda Europa. ¿Por qué? Porque a veces la interpretación de las normas y de las escrituras tenía tantas opiniones como intérpretes existieran, ¿no? Entonces, acá hay todo un criterio de tratar de interpretar y juntar todo ese derecho. Fíjense que ustedes ahí tienen lo de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, la importancia de la suma que trató de compilar y dar una interpretación a todas esas cuestiones. Y ver después cómo eso va a empezar a generar los conflictos con los estados, es decir, cómo empieza la separación después también de la religión de Estado. Esas son las cuestiones más o menos claves que hay en el derecho canónico. No intenten acordarse todos los nombres que hay, porque es imposible que los recuerden. Exacto, lo de la influencia en el libro de las 7 partidas. Exacto. Candela también. La suma teológica de Santo Tomás de Aquino también. Un panorama tienen, por lo menos. Le falta a lo mejor definir algunos
Lucía de A nuevo. ver, Lucía, dale. Habías dicho que Lucía. era la última. Bastante mentirosa sos. Me surgió otra porque tengo una punta acá respecto a las 7 partidas y acá tengo que tenía fuentes de las costumbres y el derecho justiniano, pero no me queda del todo claro el derecho justiniano, así que eso más que nada les quería preguntar en qué se basaba. ¿De dónde proviene el derecho justiniano? ¿En qué etapa se da? En Roma. Es el derecho romano. Es una, a ver, para no complicarnos y entrar, es una de las... Explícaselo vos, pero. ¿Yo o Lucía dijiste? No, vos. Ah, no, perdón, sí. Habías arrancado y te corté yo. No pasa nada, no, por favor. No, igualmente exacto lo que vos estás diciendo, el acuerdo de San Nicolás. Perdón. Estábamos hablando de Justiniano, obviamente que estamos hablando de la época imperial, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben que se hizo una codificación especial con respecto a la legislación que dio Justiniano y tuvo gran influencia en todo lo que es el derecho romano y posteriormente. ¿Cuál es la influencia que tuvo en España? España, la característica que tuvo es que era eminentemente religiosa, ¿sí? Y ese derecho que se va a dar en España, ustedes recuerden que va a ser y va a subsistir hasta nuestra época colonial, cuando nosotros recién empezamos a dar nuestras propias instituciones, recién empezamos a cortar los lazos con España y a dar nuestras propias reglas que nos van a regir cuando nos vamos a conformar como nuestro Estado Nacional. Entonces, las 7 partidas lo que hace es, sobre la base de la organización que trae el derecho romano, hace la división en cuanto a las distintas áreas que va a tener incumbencia. Primero, hace fuerte y el pie lo hace desde ya en el punto de vista teológico. Luego abarca todas las áreas institucionales del derecho romano, desde el punto de vista de las cuestiones de familia, desde el punto de vista del derecho público, el derecho privado, el área de los contratos y obviamente también el punto de vista del derecho procesal, toda la parte de la reglamentación y las formas que debían cubrirse. No tienen que saberse, como se les dijo, cada una de las partidas, la temática que cada una de ellas abarcó, sino en principio lo importante es la universalidad que se le pretendió dar a partir de Alfonso X con estas 7 partidas y que llegó hasta, obviamente, hasta nuestro continente, hasta América, producto de la colonización que se hizo y la independización que recién pudo ser reemplazada esa legislación cuando comenzamos a darnos nuestras propias instituciones, que son todos los procesos que vienen en las unidades posteriores. Alguien mencionó acá el Acuerdo de San Nicolás. ¿Quiere alguien mencionar algo sobre el Acuerdo de San Nicolás? ¿Por qué es importante el Acuerdo de San Nicolás? ¿Cuáles eran las pautas que se daban? ¿Se acuerdan? Ya estamos sobre el final de la unidad y qué era lo que establecía el Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué más? Pero a ver si alguien me puede decir el contexto en el cual fue dado el Acuerdo de San Nicolás. Y es la antesala de... Les tiro la fecha, a ver si se acuerdan. 1852. Bien, Candela. Bien. Exactamente, 1852, exacto. Es muy importante el acuerdo, por eso quiero a ver si alguno puede empezar a aclararnos. Nada a esta altura deberían tenerlo re claro. ¿San Nicolás? Sí, ¿no entra? Sí. Para mí no entra, a ver. Para mí no entra, porque no está en el texto. No entra San Nicolás. Ah, es bolilla 9 el acuerdo de San Nicolás. Perdón, nueva. Creí que era bolilla en el final de la 8, perdón. Menos mal que ahora empiezan a hablar. Bien. Ahora sí, ahí hablaron todos. No, pero no entra. Es lo último sería lo de la ley de no lo leí en el programa y estaba, perdón, fue, no, alguien lo preguntó. Mira cómo salieron todos, se pararon de manos ahí. Exacto, no, porque... Y sigue Lucía. Dale. No, la mano sin querer, disculpen. Ah, está en un video de la 8, dice, entonces no va. Sí, pero en el video se aclara que hay tema de la 9. Ah, ok, bien.
Bien. Diferencien los pactos, por Dios. Miren, les tiramos una perlita, el pacto de federal, por favor. El pacto federal es la disidencia de Corrientes. Claro, bueno, sí. Ujú. La suma del poder público se da en el segundo gobierno de Rosas. Fue una de las condiciones que Rosas puso para tomar el gobierno. Ajá. En esa crisis. En la primera, acuérdense que tienen las facultades extraordinarias, pero la influencia de la masa. Todo, bueno, se dio a partir de... Se fueron generando las condiciones para tener la suma del poder público. Él había rechazado la gobernación, recuerden, porque no le daban la suma del poder público. Claro, Bien. los tres poderes, sí. El ejercicio de los tres poderes podía tomar. A ver, ¿a qué te referís, Verónica, con el hacerse un hilo histórico desde la ruptura? ¿En qué contexto lo estás planteando? No, escribo para no hablar, pero termino hablando. No, como un hilo de los ¿Cuál tratados. ruptura, Verónica? Ah, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, dentro del contexto social, o como que un hilo, porque son tres digamos, unidades que o sea, a partir de la ruptura son tres unidades que tienen un hilo para seguir, y es como en algunas cosas me confundo, o generalmente las lecturas van y vienen también en los años respecto a lo que se esté tratando, entonces es medio difícil, yo por lo menos me cuesta entenderlo. Te referís a las últimas tres unidades que están haciendo alusión a lo que sería desde nuestra conformación, desde 1810 hasta la última unidad. ¿A ese hilo conductor te estás refiriendo? Desde que se produce... ¿Perdón? Que si se puede hacer un hilo conductor de... Sí, a ver, en definitiva el punto focal es todo lo que sucede desde 1810, desde que se produce la Revolución de Mayo. Recuerden ustedes, y se hace hincapié en los debates del Cabildo, que son las distintas posturas que se plantean a partir de la Revolución sobre la postura que debíamos asumir nosotros como nuevo, todavía no teníamos forma de gobierno, todavía no teníamos constitución, con lo cual en los debates se empiezan a plantear y a sentar los primeros lineamientos, ¿sí? Recuerden que a partir de ahí salen dos puntos importantes, que es la retroversión de la soberanía al pueblo y el tema de la necesidad de incorporación a las provincias. Ahí tenemos todo el derrotero de las distintas conformación del Poder Ejecutivo que se fue dando desde un Poder Ejecutivo con intervención de las provincias, que fue un Poder Ejecutivo colegiado, después pasamos a las distintas etapas de la reducción del Ejecutivo en los dos triunviratos para volver nuevamente a una centralización de poder en la persona del Director Supremo. Ustedes tienen que tener en cuenta lo que ocurre en esas instancias con las provincias, ¿no es cierto?, en cuanto a la participación que querían comenzar a tener, el papel que asume Buenos Aires frente a esa incorporación de las provincias, y obviamente la posterior etapa que se produce de autonomías provinciales, en donde comienza la interacción y participación de las provincias entre sí a través de los pactos interprovinciales, que no los confundan con el derecho, la cultura precolombina. Nos fuimos. Ahora volvemos. Entonces, les estaba hablando de la interacción que comienzan a tener las provincias entre sí a partir de estos pactos interprovinciales, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que comienza a darse precisamente porque no teníamos un gobierno central. ¿Sí? Les estoy diciendo a grandes rasgos el lineamiento más o menos, que es lo que estaba planteando Verónica, ¿no es cierto? A partir de eso hablamos de la situación que tuvimos con
la brecha que se dio en el medio con la presidencia de Rivadavia, que ustedes tienen que también tener en cuenta, no se la olviden, que también es importante, por las características que tuvo, la legislación que tuvo, las leyes que dieron en aquel entonces, en contraposición con la situación general que se estaba viviendo en todas las provincias. ¿Me van siguiendo con el hilo? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos les queda más o menos un panorama. Ustedes en el medio lo tienen que rellenar con todos los detalles, ¿no es cierto? Esto es una sucesión a grandes rasgos para que ustedes tengan en claro ese lineamiento y después ustedes lo completen, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre después de esto? Cuando desaparece, dijimos el poder, volvemos a 1820, desaparece el poder supremo, las provincias. ¿Cuáles son los tratados interprovinciales? Y yo les digo que comienzan a darse. Venegas, Pilar, tengo abierto el... Sí. El cuadrilátero. El cuadrilátero. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo seguimos a partir de ahí? A ver si alguien más quiere continuar el hilo. Nada. Ni una idea. Pueden leer el programa si quieren, a ver si se les cae alguna idea. Eso es una cosa, un detalle que acabas de dar, Vero, que es interesante y que por ahí les puede ayudar. Ustedes pueden tener el programa pelado, sin nada escrito, Lógico. pero el programa lo pueden tener. El programa a veces los va a ayudar a ubicarse en tiempo. Porque no es lo mismo. Este periodo, por ejemplo, tiene que ver con ¿qué? Con el periodo de la disgregación. Entonces ustedes van a entender y los ubica a veces. Pero el programa pelado por ahí lo pueden tener. Los intentos de constitución que se fueron dando, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de esas constituciones? La constitución, ¿a qué te referís, Keila? Del 26, compararla con la del 19. Ah, perdón. Compárenlo. Tener en claro algo que le decíamos el otro día, chicos, y se los vuelvo a repetir, no es lo mismo forma de gobierno que división de poderes. Todos los proyectos constitucionales tienen división de poderes, pero las formas de gobierno cambian. A ver. Están entregados, ya está. Miren. Nada. ¿Quieren preguntar algo más? Después estaba la ley fundamental, la ley de capitalización y la ley de presidencia. Y eso es importante que lo relacionen con la Constitución. Porque cuando les digan si una ley vulnera a otra, si vulnera la ley fundamental, por ejemplo, la de capitalización y presidencia, si vulnera la ley fundamental, o no la vulnera. No. Y hay algo que dejaron... El viernes a la noche es yo después los leo, el viernes a la noche cunde el pánico. Es una locura, con 80.000 preguntas que se contestan, descontestan y demás. La del 19 es la que no establece forma de gobierno, Karen, mientras que la del 26 sí establece forma de gobierno. Recuerden que lo hablamos la clase pasada, la forma de gobierno que la establecía, cómo estaba determinada. ¿Se acuerdan que lo leímos? Bien, Jennifer. El tema de la vulneración de las administraciones y las autonomías provinciales. ¿Qué pasó con Buenos Aires también, antes de? ¿Nos van siguiendo o no? Una excepción para rendir por Zoom. ¿A quién le pregunto cómo hacer esto? Si tenés la excepción, el horario lo va a determinar la universidad y tengo entendido que se va a comunicar con cada uno, les va a informar el horario en que cada uno va a rendir por Zoom el mismo sábado 2.
supuestamente está planeado, ¿no, Francisco? Para que rindan todos. O sea, hasta hoy todavía no tenemos Sí. el tema de quiénes son las excepciones, por eso lo explicaba antes, chicos. A ver, una cosita, ustedes tienen que leerse y escuchar, y ver los avisos del aula virtual. Vamos de nuevo, ahí está todo. A ustedes, cuando los que tengan la excepción, se les va a comunicar, van a rendir oral por Zoom, y se les va a comunicar el horario y día. Eso ténganlo en claro. Entonces, no hay más misterio, y hay cosas que, bueno, cuando nos manden los listados, depende de la cantidad que tengan que rendir por Zoom, vamos a ver si lo podemos hacer el mismo sábado o si se hace el lunes. No sé. Es una cuestión que todavía por eso no nos han mandado los listados de excepción. ¿Bien? Yo les voy a dar un consejo que les daba Juanjo el otro día en la presencialidad, que me parece que es atinado, porque faltan pocos días. Los que estudien entre varios, traten de sacarse las dudas. Si no pueden hacerlo presencialmente, traten de armarse un Zoom o algo. Hablen entre ustedes. Es fundamental. Escuchen lo que dicen o lo que interpretan de las preguntas. Esto es sustancial. Me parece que es importante. Y sáquense las dudas. Y cuando se escriben, traten de ver esas cosas y no repetírselas entre ustedes. Pero traten de no caer en cuestiones que son menores, que a ustedes les encantan en general. Y en Se vez han de repetido en centrarse- clase un montón los puntos importantes. Si ustedes lo fueron pescando, no les vamos a decir, estudien esto porque esto va al parcial. Pero si han prestado atención, les hemos tirado los tips de las preguntas. Todas las preguntas, casi todas. Claro. Pero el tema, chicos, yo el otro día vimos ahí muchos de ustedes que la primera vez que incluso iban a la facultad. Uno entiende que hay cuestiones que cuestan, que cuesta que se adapten y demás. Pero en la mayoría de las cosas se complican solos. En realidad pasa eso, se complican solos ustedes. La materia es bastante menos compleja. Me van a decir, pero ¿qué estás diciendo vos? Pero la complejidad es menor, y hay muchas de las cuestiones que las tienen que ir raleando y dejando de lado porque no son importantes. Y la importancia también a veces que ustedes vayan radicando en cómo ver qué es lo fundamental y qué no. Y para esto es clave una cosa. Chicos, yo me voy a cansar de repetírselo, pero cursar. Hay una realidad que nosotros los vemos, sabemos quiénes cursan todas las clases, quiénes asisten. Esto es clave. Prestar atención a eso, habiendo leído el material, es clave. Entonces, tiene que ver con sus ganas, su responsabilidad también, y sacarse las dudas. De acá al viernes, ¿tienen para sacarse dudas? Aprovechenlo, sáquenselas. Sí, porque está el taller mañana, está la clase del miércoles, con lo cual, lo que les haya quedado en el tintero, pregunten, Todo lo que es de, ¿por qué? Lo que es de contenido, todas las cuestiones organizativas están todas en el aula. Por Dios, por favor, el miércoles, no pregunten a qué hora se rinde. Pero perdón, y hago la aclaración, no es que uno se lo dice porque somos malos y no se quiere contestar, sino porque también ustedes se tienen que empezar a acomodar a que están en la facultad, están cursando sus primeras materias de primer año, y cómo viene el sistema, porque se les crea el hábito de seguir preguntando cuestiones que ya fueron aclaradas la primera vez, que directamente no van al margen que no van a ser contestadas, genera un desgaste innecesario y hace también a la organización de ustedes en la proyección de la carrera que van a tener. Comiencen a ubicarse que si se dice miren el aula, lean los links, ustedes entren al aula, hay un puntito rojo que dice mensajes, ahí les va a salir a ustedes
todo lo que se les va diciendo y tienen que tener en cuenta, y lo que son las alarmas y los puntos determinantes que no se les pueden pasar. Entonces acostúmbrense como modalidad a organizarse entrando al aula y leyendo todo, ¿sí? No simplifiquen cuestiones y total lo pregunto 100 veces, ¿sí? Porque no se les va a contestar directamente y genera, como les vuelvo a repetir, que al margen de eso Alfonsina directamente ya les, no sé, a ver, son cosas innecesarias, e insisto, que hacen a la diagramación de ustedes, no solo a la organización como alumnos, sino a proyección a futuro, ¿sí? No pueden preguntar 100 veces lo mismo porque me es más cómodo. Implica también una cuestión de atención en lo que se les está diciendo y en cómo tienen que hacer las cosas, ¿sí? Porque también hace que uno no le va a repetir 100 veces cada una de las cuestiones. ¿Puedo pedir en el segundo porque viajo ese día? Estás No reuniendo en creo. tu comisión, Luciana. Eso, sí, hay 2 nuevos avisos porque debe haber explotado. Hace un rato estaba para explotar. Escúchenme una cosa, en eso. Yo con lo que les dice Vero, que creo que se lo hemos dicho, miren, hoy tuve esa discusión con mis chicos del secundario. No hay preceptores acá, chicos. Tiene que ver con la responsabilidad. Ustedes son grandes para 80.000 cosas. O sea, sean grandes para estudiar. Es lo que eligieron ustedes. Entonces, nosotros los acompañamos de la mano hasta donde podamos. Vamos a guiarlos, pero no los vamos a llevar de otra manera. Entonces, es por ustedes, porque ¿saben lo que pasa? Es lo que eligen y la profesión que eligieron se ejerce así. O sea, entonces hay que ir adquiriendo métodos, habilidades, y hay un dicho viejo que decía que el hábito hace al monje, pero no solamente el hábito en la forma no es el hábito en la forma de vestirse, el generar hábito en la forma de estudiar, de trabajar, de cómo se van desenvolviendo, en eso se tienen que acostumbrar. Porque aparte van a seguir estudiando siempre, porque de recibidos también se sigue estudiando. Sobre ello, pues ya es informal libre, será para la Cintia. Más claro, échale agua. Eso porque hoy a la mañana hubo preguntas con este tema por todos lados, y es así de sencillo. Así es. Silencio atroz. Sí, bueno. Ese silencio que se corta. Acá no debían, ¿viste? Cuando sentís, a mí me duele la cabeza después si ustedes me odian. Karina. Hago una consulta. En cuanto al dogma socialista, ¿tenemos que hacer hincapié en explayarnos más de lo que hay en las guías o tener más o menos en claro a lo que apuntaba con ese tema? El otro día Alfon les habló del tema, les llegó a hablar del tema en la clase. Básicamente es lo que está en la guía, está un poco más desarrollado, pero lo que está en la lectura de Tarnabasi. Pasa por ahí. Hay una citación de a qué se refería o cuáles son los puntos, pero nada más. Porque si no, para profundizar se le hubiera incorporado la lectura de Terán y no se incorporó. Así que es algo que tengan muchas ganas de leer más y lo incorporamos en este momento. El derecho precolombino, había preguntado Luciano. Lo importante es entender que son sociedades que están organizadas, y los antecedentes que dejaron. No se olviden que ustedes que dejaron antecedentes que después fueron tomados. El tema de el sistema de encomienda y demás fue un sistema que básicamente es de las culturas originales. No se van a acordar los nombres y reproducir. Les iba a hacer un mal chiste, que les íbamos a preguntar 2 o 3 nombres de instituciones del derecho precolombino a ver si se acordaban. No, era un chiste. No, jamás. Jamás. ¿Algo más? No. ¿Algo menos? Bien por Luciana, bien. Nada más. ¿No quieren preguntar nada más? Porque damos por cerrado y miren que o nos sacan. Pero quiero preguntarte algo. Bien. Yo por una cuestión de COVID, viste, me quedé retrasado, no solamente en historia, sino en otras materias.
Bien. En el caso supuesto de que no me vaya afortunadamente como uno pretende en el examen, yo puedo volver a anotarme nuevamente en una cursada de Historia Constitucional cuando se abra nuevamente. Sergio, te estás matando, porque ya entregaste. hay un parcial, hay un recuperatorio y ya estás pensando en volver a anotarte en la cursada. Tenete un poco Sí, más de porque fe. soy una persona consciente de que uno necesita estar preparado para hacer este tipo de evaluaciones. No soy Bueno, una persona que con un 2 me conformo, con un 4 me conformo. bien, está Entonces, muy bien. sabiendo Bueno, que soy exigente conmigo mismo, a ver, intento visualizar un poquito más allá. no te Y te armes la podés carrera anotar. desde el punto de vista de la nota, ¿no es cierto? Vos armátela Claro. desde el punto de vista en lo que vos te sientas seguro en cuanto al conocimiento que vayas adquiriendo, ¿no es cierto? Obviamente, y es un consejo para todos, si has podido cursarla la materia, si vas leyendo o algo, siempre se les recomienda, se presentan al parcial, ven la modalidad del parcial, lo rinden, siempre hay un recuperatorio como instancia o nueva posibilidad que se les da, y ante esa instancia sí después ves y tenés posibilidad de recursar libre, etcétera, etcétera. Pero agotemos las posibilidades. Mirá que la facultad les da un montón de posibilidades previas, ¿no es cierto? Entonces aprovechen cada una de esas etapas antes de colgar los guantes, ¿no es cierto? Independientemente de la nota, no se preocupen por el tema de la nota. No es que se regala la nota, ni tampoco somos demasiado exigentes. Hemos tenido parciales realmente que nos han sorprendido y se ha llegado a poner 8, 9, 10, obviamente. Siempre parte de la base que nosotros interpretemos que ustedes lograron entender la consigna que se les preguntó y la responden tal cual, no se fueron por las ramas, no me contestaron un tema anterior parecido y tocan de costado el punto. Eso es lo que resulta determinante en las notas, ¿no es cierto? Y obviamente también no es determinante de las notas, pero sí se tiene en cuenta el tema de la asistencia a las clases, la participación. Nosotros los vamos viendo, los vamos... más o menos vamos teniendo una idea de cómo se proyecta cada uno de ustedes, y eso también nos sirve al momento de sentarnos a nosotros a corregirle los parciales. La nota insisto, no estudien pensando que se van a sacar un 10 y después se les pone un 4 y les resulta frustrante. También están las posibilidades que nos pregunten el motivo por el cual se les ha puesto esa nota, pero siempre tengan en cuenta que se evalúa no solo el conocimiento, sino también si son concretos a la hora de responder, si con la respuesta se captó la idea de lo que se les había preguntado. ¿Sí? Estaba leyendo justo y me perdí lo que habían puesto en la pregunta. ¿Dónde se pasan las clases grabadas? Solo dan un horario plenario el miércoles, estoy trabajando. Verónica pregunta. ¿Dónde se pasan las clases? Las clases grabadas están todas subidas al link del centro de estudiantes. Tienen que... ¿No está en el campus? Ahí va a estar. ¿No está en el campus, Francisco? Sí, están, además, no, las microclases están en el campus. Las clases de la cursada, esas están en el YouTube del centro de estudiantes. Con el tema de 2 cosas ahí para aclarar. En primer lugar, que para la clase de repaso de la plenaria, ahí en el aviso que puso la titular, como estamos haciendo con la virtualidad, van a tener que poner sus preguntas o sus consultas en el aviso, por una cuestión de organización, para que no haya silencios. Entonces, ¿qué pasa? Están todas las preguntas. ¿Qué se van a contestar? Todo lo que, las preguntas que ustedes hayan subido a ese foro que se abre para preguntas en la plenaria, que es para ir sacándose las dudas. ¿Bien? Y algo que les decía Vero, para que ustedes, la pregunta tiene que ser autosuficiente, la respuesta, perdón, en los exámenes. ¿Qué es una respuesta autosuficiente? Que si yo no sé nada del tema, lo que ustedes responden me den una idea. Ustedes no tienen que inferir que nosotros, pero le pongo 4 palabras y me va a entender porque saben el tema. No, la respuesta tiene que bastarse a sí misma.
Eso es clave. Lucía Última pregunta. pregunta. Lucía. Esto ya me voy porque me tengo que ir. Pero esto es lo último, con el tema del régimen de Rosas. Si era un régimen animista, ¿por qué estaba la necesidad de hacer plebiscitos con el fin de explorar la opinión de todos los ciudadanos? Porque el método unanimista, ¿cómo se legitima? A partir de eso. Claro. O sea, el plebiscito era una forma de legitimar esa suerte de abuso de poder que había a través del voto. ¿Por qué? Porque ante el planteo de que era un gobierno autoritario y demás, estaba el tema del plebiscito que lo legitimaba. A mí la gente lo votó. Todos los sistemas autoritarios en general que tienen sistemas así plebiscitarios, lo hacen por eso, una cuestión de autolegitimarse. De ahí ha quedado, o sea, eso es una característica de todos los regímenes autoritarios, eso, la legitimación a través del plebiscito. Plebiscitos que no son de lo más libres ni nada, pero por eso se hacía. Claro, bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Listo? Bueno. Estamos entregando entonces. ¿Nos vamos? Y estamos todos entregados. Bien. A ver. Bueno. Éxitos. Exacto. Tírense al miércoles, pregunten el miércoles la duda que les haya quedado y si no es tan claro también lo pueden preguntar, así que listo. Y ya está el sábado, mucha suerte, nos veremos en persona a los que pueden ir, a los que les toca por Zoom, lo mejor, prueben y nada, van a andar bien. Juana, antes que me... Juana levantó la mano y volvió Juana, a ver, o le quedó levantada la mano desde entonces. ¿Juana? Juana no está, Juana se fue y nos vamos todos. Bueno, adiós. Nos vemos mañana.